Revisaremos en estos momentos la evidencia que tenemos en el registro fósil de los animales que están fosilizados, obviamente. ¿Qué podemos descubrir, qué podemos aprender de ellos? En Génesis 1, 24 y 25 dice: produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes, animales de la tierra según su especie, según su género. Y vio Dios que era bueno. Todos los animales que fueron creados en el sexto día son animales creados completos, adultos y complejos. Y eran buenos en gran manera, o sea, tenían las características de convivencia y perfección, de no enfermedad, por tanto, que les podría mantener su vida por mucho tiempo. Sabemos que hubo una caída, y esa caída produjo todos los daños, el dolor, la enfermedad y la muerte que hoy día conocemos. El registro fósil, cuando se mira de dos partes, de la parte de la creación y la parte de la evolución, es interpretado en forma completamente diferente. La evolución dice que son 500 a 600 millones de años, que cada capa representa millones de años, que los animales más simples estuvieron más abajo y los más complejos, cada medida que iba subiendo, pasando los millones de años, se iban complejizando a través de mutaciones que tenían, por lo tanto, todo un armazón de una cantidad de evolución de animales y de especies, una a otra, hasta llegar finalmente al hombre. La creación, sin embargo, postula de que son solo miles de años. De hecho, solamente el diluvio entre el Cámbrico y el Terciario son solamente un año, y después solamente algunos miles de años, de acuerdo a los últimos periodos que han pasado desde el diluvio. Los animales que están enterrados son debido al diluvio universal, que la profundidad en que están enterrados tiene que ver más bien con la capacidad de arranque, de subir a los cerros, de salvarse que tenían, antes de ser tomados por las nubes, por las capas de lodo, y todos ellos son hechos complejos, completos y maduros. Y las diferentes capas más bien representan ecosistemas que fueron arrastrados de una vez. Curiosamente, la mayoría de los animales están solos, están sin sus ecosistemas, están arrastrados como que hubieran salido de sus lugares habituales de habitación. Y hay otro fenómeno más, que existe una explosión cámbrica, de que en el Cámbrico se encuentran una cantidad enorme de animales. Pero partamos viendo, según la evolución, el animal simple que está abajo, que es el trilobite. Ese antrópodo marino que está en la primera columna y está en la última fila. Ese trilobite, antrópodo marino, cuando lo vemos y lo investigamos, y hay millones de ellos como fósiles, tienen alta complejidad. Tiene ojos compuestos por 15.000 lentes, sistema de patas articuladas y antenas sensoriales. Podemos ver en las próximas imágenes sus ojos y el cerebro, que une 15.000 imágenes de los cristalinos del ojo a un solo cerebro, y se ve solamente una imagen. Esto es altamente complejo. Además, el doctor Levi Sethi dice que solo hay un par de índices con los cuales los lentes del trilobite ponen en foco un haz de luz paralelo. Esto requiere el lente superior, que sea de calcita, con un índice refractario de 1.66, y el fondo, entre lentes, debe ser de quitina, de un índice refractario de 1,53. Así es como los trilobites han resuelto un problema físico muy elegantemente, y parecen haber conocido el principio de Fermat, la ley del seno de AB, la ley de refracción de Snell, y de cristales con óptica refringente. Resolvieron problemas de óptica que son complejísimos y tienen, como digo, un ojo muy complejo. Estos son, como digo, los que aparecieron primero en la columna geológica. Significa esto que no fueron evolucionados, que fueron creados y puestos en su lugar. El doctor Ariel Roth, doctor en zoología, escribió en la revista Orígenes en 1998 que la explosión cámbrica es un caso de
que muchas especies de animal o fila aparecen en el mismo lugar en la columna geológica. También enfrenta el problema de que no tienen antecesores que puedan explicar cómo pudieron evolucionar. ¿Dónde están los miles de fósiles intermediarios que se anunciaron?, pregunta él. Richard Dawkins también escribe al respecto de la explosión cámbrica y dice, es como si se hubiesen plantado allí los fósiles sin ningún antepasado evolutivo. De más está decir que esta apariencia de aparecer de repente ha deleitado a los creacionistas. Lo escribió en The Blind Watchmaker. El registro fósil y la educación. Según los libros de educación que está en los principios de biología de Holt y Reinhardt, del año 2001, dice que los fósiles ofrecen la evidencia más directa de que la evolución sucede. También dice que los fósiles, por tanto, proveen un registro real del pasado de la Tierra y sus formas de vida. Los cambios en el tiempo se pueden ver en el registro fósil. Bueno, estas declaraciones son muy cómodas, pero muy cómodas para el creacionismo, porque la evidencia directa que la evolución sucede no está justamente en el registro fósil. Lo que está es que no sucede. Y que los cambios en la forma de vida que se pueden ver en el registro fósil, en el tiempo, son justamente para confirmar que hay una adaptación de los seres y no un cambio entre especie y especie. Tenemos aquí la imagen de la columna geológica, donde hay dos grandes extinciones. Dice, donde está T y K, dice Big Extinction, y T y P, un Giant Extinction, lo cual nos está reconociendo que ha habido grandes extinciones de animales, y se cree, por cierto, que han sido por inundaciones o por cometas que han caído sobre la Tierra o cualquier otra explicación. Por cierto, no la del diluvio universal. Este cuadro muestra todos los fósiles que se encuentran en el registro fósil fuera de sus periodos teóricos, porque se supone que cada uno de ellos pertenece a un periodo. Pero acá tenemos que 89 de fósiles, digamos, específicos han sido, por lo menos, están en un periodo más adelantado. 33 en 2 periodos, 28 en 3 periodos, 20 en 4 periodos, 12 en 5 periodos y así caminando para adelante. Pero algunos fósiles que se encuentran en periodos más antiguos de los que se creía, por ejemplo, los fósiles del Cretáceo que se encuentran en el Devonian, hay muy pocos, 1, 14, 6, 0, 1 es la menor parte. Los invertebrados tuvieron en algún momento que pasar a ser vertebrados, es decir, las medusas o los trilobites pasar a ser peces, según la evolución. Pero ¿cómo sucedió esto? Los peces tempranos, según el texto de biología de Miller y Levine, la pregunta es ¿dónde están los transicionales entre los invertebrados y los vertebrados, que son los peces? O los fósiles transicionales que unen a diferentes especies modernas, que se supone que tenían antecesores comunes. Por ejemplo, podemos leer ahí la cetácea y la hipopotamidia. Esto se supone que son parientes y que vienen de un pariente común. Esto es, por cierto, en el contexto de la idea que del hipopótamo fue el animal que se tiró al agua para hacer una ballena con patas. Pero hay cero antecesores comunes. En cada una de las etapas, podemos ver ahí, es cero. No hay fósiles transicionales, 0 fósiles. Estamos hablando también de cientos de fósiles que se han encontrado. Darwin, ¿y cuál fue su actitud de Darwin hacia el registro fósil? Darwin predijo Darwin que el registro fósil o bien iba a aprobar su teoría o la iba a negar. Darwin se daba cuenta que las dificultades con que el registro fósil o los eslabones perdidos, porque dijo que si las especies han descendido de otras especies gradualmente, ¿no estamos viendo innumerables formas transicionales? ¿Por qué no hay gran confusión en vez de verse especies bien definidas? Porque él lo que veía eran especies definidas, no veía confusión, no había cosas intermediarias. Hoy los evolucionistas saben muy bien que las predicciones de Darwin de lo que revelaría el registro fósil ha fracasado. No había tal cantidad enorme de fósiles transicionales. Les quiero mostrar las rocas precámbricas. Las rocas precámbricas son aquellas originales cuando la Tierra fue creada.
porque después fueron tapadas por diferentes sedimentos, pero hoy día hay muchos sectores del mundo donde tienen rocas precámbricas a la vista, como Australia, Sudáfrica, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Groenlandia. Y como vemos allí en el cuadro, muchos países que cuentan con rocas precámbricas, como la que se ve en la imagen de Groenlandia, formadas en la semana de la creación. Toda esa pared que está allí es roca precámbrica, o esta roca precámbrica en el Gran Cañón, a la altura de donde está el bote. El Gran Cañón de Arizona es un profundo corte en los estratos. Como vemos allí, es un profundo corte a gran profundidad que llega hasta el precámbrico. Y podemos comparar las escalas geológicas cuando este tremendo cañón se hizo. Pero podemos confiar de que ese cañón se hizo por un río, como se ve ahí en la puntita de abajo, que fue cavando eso por millones de años. No. Lo que vemos allí es un gran volumen de agua que hizo una destrucción, que rompió, que taladró el terreno y la roca y dejó ese tremendo cañón de 14 kilómetros de ancho. No es consistente con un pequeño río por millones de años, sino que mucha agua por un poco tiempo. Miren, podemos apreciar ahí otra vista del cañón con la cantidad de estratos, de líneas horizontales que hay, y especialmente la superficie de arriba, que era un plató, era una superficie plana, quedó completamente horadada por esta gran cantidad de agua en poco tiempo. ¿Se ven fósiles hoy día formándose? Absolutamente no. Se estima, sin embargo, que existen 1 millón de millones de fósiles enterrados, la mayoría de ellos animales marinos y plantas, árboles, solamente una muy pequeña parte de vertebrados. De ellos solo se han recuperado 200 millones de fósiles, o sea, un 0,02% del total. Si hubiese existido los millones de años sin ningún diluvio, podemos y sabemos que no se forman en forma natural. ¿Por qué hay tantos millones de fósiles? Si hoy día no podemos ver ninguno formándose. ¿Por qué hay tantos fósiles? La respuesta es consistente con una cosa: un diluvio universal. Se encontró unos años atrás un fósil en una cantera de Alemania que supuestamente se había extinguido hacía 60 millones de años. Este pez tenía una característica especial, era grande en tamaño y tenía en sus aletas delanteras una especie de huesos, los cuales mostraban como un inicio de patas rudimentarias. Y se puso como que era el precursor de los anfibios que, según los evolucionistas, había salido caminando por la playa. Este pez fue encontrado finalmente vivo en 1938 en Sudáfrica. Salió enredado en redes de pescadores y se le llamó el celacanto. Después se encontró un nuevo ejemplar en 1952 que lo capturaron en las Islas Comoros. Es un gran pez y, como pueden ver, la aleta es una aleta con los huesitos, los mismos huesitos que estaban en el fósil de Alemania, pero jamás con una pata ni con una forma de poder transformarse en pata. Para transformarse en pata, una aleta tiene que formar una serie de sistemas de huesos para que lo conecte con la columna, para levantar el cuerpo. Tiene que tener un sistema muscular, un sistema de tendones, un sistema de nervios, un sistema de control de todo esto. Y todo es complejísimo, de gran diseño. También se encontró otro ejemplar, también ahí como se muestra. Y finalmente, en 1987, un equipo de National Geographic bajó en un submarino a 200 metros de profundidad y lo pudo ver en su medio natural, el celacanto nadando con toda tranquilidad y exactamente como fue el fósil de la cantera de Alemania. Cero evolución, nunca evolucionó, nunca fue el precursor de los anfibios. Si los celacantos, hay un estudio reciente, descendiesen de los que dieron paso a los tetrápodos, que son los cuadrúpedos, se esperaría, al comparar el ADN de este pez con otros peces más modernos, y el celacanto sería el más cercano hacia las criaturas terrestres. Sin embargo, estudios hechos en el ADN mitocondrial por Axel y otros sugiere que este no es el caso. No tiene ninguna cercanía especial con los tetrápodos, o con los
cuadrúpedos. Job 12:8 dice, o habla a la tierra y ella te enseñará, y a los peces del mar te lo explicarán. Fíjense ustedes cómo el Selacanto ha podido explicar algo que estaba siendo mal interpretado, algo que estaba siendo simplemente falsificado. Tenemos también un fósil de mosca en ámbar. Este fósil es muy interesante porque todos los fósiles en ámbar se han mantenido muy bien. Se pueden mantener sin descomponerse e incluso tener ADN dentro de su cuerpo. Que esto dio, por cierto, en algún momento a una especulación de una película que se podía recrear dinosaurios. Pero eso no es así, no se puede. Ahora, este fósil se le asignan varios millones de años. Tenemos fósiles en ámbar de moscas, de polillas, de zancudos, de arañas, pero fíjense todos ellos sin cambio. Pese a que se le asignan millones de años, ellos no tienen ningún cambio con los insectos del día de hoy, los zancudos, las avispas, las arañas o las polillas. O esta hormiga que se llama Gracilidris, no está extinguida, pero está viva. Se creía que estaba extinguida, pero está viva. Se le ponen a ese fósil en ámbar 20 millones de años. O al camarón, que se fechó en 150 millones de años, que está arriba, que es idéntico al que está abajo. O este piojo de dinosaurio, que supuestamente tiene 120 millones de años, pero es idéntico al de hoy día. No hay tal evolución. O otros fósiles vivientes que no evolucionan tampoco, como todas estas hojas de árboles, son idénticas a las que están fosilizadas. O este huevo de dinosaurio, cuando se compara con un huevo de gallina, ahí está el tamaño de comparación, los dinosaurios nacían de este tamaño, muy pequeños, como se ve en ese huevo, o el pterodáctilo también, de un mismo tamaño muy pequeño. En la Biblia tenemos una descripción de algunos posibles dinosaurios, y uno de ellos es el Behemoth. En Job 40, del 15 al 19, nos describe que hay un animal que come hierba como buey, o sea, es herbívoro, que tiene fuerza en sus lomos, o sea, en sus espaldas, mueve la cola como un cedro y tiene los miembros como barras de hierro, sus patas son enormes. Podemos ver en el museo cuál es el tamaño de este brontosaurio que se cree que es. Al mover la cola como un cedro, se entiende que es una cola como la que estamos viendo allí, como el apatosaurio, como el brontosaurio, pero no como un elefante, que tiene una cola pequeña. O alguien ha visto un elefante con esa cola o un hipopótamo con esa otra cola. Ellos tienen pequeñas colas, no son justamente la descripción que se da allí. O el leviatán, que parece que fuera el plesiosaurio, con hileras de sus dientes que espantan, sus narices sale humo, llama, y por debajo tienen agudas conchas, y no hay sobre la tierra quien se le parezca. La pregunta es por qué la Biblia no habla de dinosaurios. Es porque el término dinosaurio se inventó en 1841 y la Biblia fue escrita hasta aproximadamente 100 años después de Cristo. Por lo tanto, el término es muy posterior al término de la escritura de la Biblia. Sin embargo, en la Biblia se ocupa la palabra taniín, que en hebreo significa dragón. Eso sí que está descrito extensamente. El platypus o ornitorrinco es un animal de extraordinario diseño, porque comparte un pico de pato, cola de castor, pelo como un oso, es mamífero, por lo tanto da leche a sus crías, pone huevos para reproducirse como las tortugas, tiene patas con membrana y garras como un reptil, puede detectar impulsos eléctricos con el pico como igual que un pulpo, hace madriguera como los conejos y tiene un aguijón con veneno en la pata trasera, como podemos ver en la siguiente imagen. Con eso clava veneno y es igual que las serpientes. ¿Qué mezcla de todas las especies, qué mezcla más grande? Le llaman el monotrema, pero esto no significa que es, yo diría, un poco una risa de cuando se quieren pensar que los animales vienen de otros. Las fuerzas marsupiales son algo muy especial en una especie de los marsupiales, donde el canguro es el principal personaje aquí, y tiene de la cintura para abajo una bolsa donde se mete su hijo, y con características muy especiales. Cuando nace ese hijo del canal de parto,
tiene que trepar agarrándose de los pelos hasta llegar a la bolsa y allí se mete. Cuando se mete, se clava prácticamente al pezón de la mamá y comienza a tomar leche hasta que tiene 6 meses, ya ha crecido, pero mientras pudo moverse por los pelos para meterse allí, era apenas un pequeño gusanito, muy indefenso y con ninguna capacidad de sobrevivir sin la madre. Dicho sea de paso, las canguras tienen algo muy especial en su sistema reproductivo, porque tienen 2 vaginas y tienen 3 úteros. Así siempre la cangura va a estar con un hijo en el pouch o la bolsa, va a tener otro hijo en uno de los úteros que se está creciendo y otro que está congelado, listo para crecer en el otro útero. Es decir, siempre está reproduciéndose. Esto produce al final problemas de mucha población y no es extraño que se tengan que eliminar para poder mantener una sanidad, un equilibrio dentro de la naturaleza. Pero dicho sea esto, los marsupiales en general comparten esta característica de tener estas bolsas. Hay otro que es marsupial también, que se llama el wombat. Y el wombat tiene la costumbre de ser, igual que los topos, crear túneles, hacer túneles y vivir en cuevas hasta con 30 metros de profundidad. Y para hacer esto, desde luego necesitan arrastrarse y con esas largas uñas que tienen ir haciendo su túnel. Pero el problema que hay es que cuando tienen en su bolsa a un nuevo hijo, esa bolsa puede llenarse de tierra y por supuesto eso habría matado la especie. Por lo tanto, ¿cuál es la solución? Aquí viene el diseñador. La bolsa no se abre hacia adelante, desde la cintura para abajo como en los canguros, sino que se abre de atrás, de la cola hacia adelante. Y podemos ver en esa imagen que tenemos un wombat colgando, un wombat hijo colgando por la cola, porque va saliendo de la bolsa. Y aquí podemos ver cómo está la entrada de la bolsa al lado de la cola y otro wombat también colgando. Y la pregunta que viene, si son todos marsupiales, si todos vienen de un mismo origen según la evolución, ¿en qué momento se dio vuelta la bolsa? ¿En qué momento giró y estuvo de esa otra forma para poder salvar a esa generación? La respuesta es simple, fue diseñado así. Hay otro animal que se llama el antílope gerenuk. Este tiene un nombre que viene del somalí que significa cuello de jirafa. Sin embargo, no es de la especie de la jirafa, este es un antílope. Y tampoco es el resultado de tener ese cuello tan largo, de estirar el cuello por millones de años para alcanzar hojas más altas en los árboles, como enseña la evolución. Si ese fuera el caso, de que estiran el cuello y se le estira el cuello y permanecen los hijos con el cuello estirado, como lo habrían hecho las jirafas también, y salen los libros de educación a propósito de evolución. Si así fuera, deberíamos esperar que las niñitas bebés que recién nacen tuviesen ya los agujeros listos para colgarse aros, porque la madre también lo tendrían. Lo cual es absurdo, eso no es así, no funciona así. Por lo tanto, esas antílopes que tienen, o las jirafas que tienen el cuello largo, son por diseño. Las similitudes es una muy mala forma de relacionar animales. Por ejemplo, el gerenuk y las jirafas. Lo mismo cuando se hace comparaciones entre placentarios, mamíferos y los marsupiales, porque estos no están relacionados, aunque se parezcan físicamente. Como vemos de ahí arriba en la tabla, podemos ver un topo, podemos ver también los osos hormigueros, que tienen su equivalente en los marsupiales, o las ratas también, que tienen un equivalente marsupial, o los lemures, o las ardillas voladoras, o los bobcats, y finalmente los lobos. Hay equivalentes de cada uno de ellos a animales marsupiales, pero el hecho de que se parezcan no se relacionen en absoluto. O también la apariencia en los peces, apariencias similares, pero distantes genéticamente. Hoy día se puede saber exactamente que no tienen ninguna relación entre ellos. Ahí están los nombres, pueden verse que se parecen mucho, pero no son ni siquiera parientes. O diseños como en los brazos, que lo tienen la salamandra, el cocodrilo, el hombre, el pájaro, el murciélago y el caballo, que tienen un número, un radio, los huesos carpianos, los metacarpianos y las falanges, cada uno en diferente forma, pero esos son diseños similares y no implica que son de un centro común.
Los intermediarios, según la evolución, son muchos, y muchos se han reclamado como intermediarios, pero al final todos ellos han fracasado. Y les voy a mostrar algunos casos. Primero, se buscaba el ancestro de la ballena, porque la ballena es un mamífero que volvió al agua. Por lo tanto, los mamíferos, como supuestamente evolucionaron en la Tierra, tuvo que ser un mamífero terrestre que tuvo que irse al agua. Y los candidatos que se presentaron fueron el hipopótamo y la hiena. Y ustedes dirán, ¿por qué el hipopótamo? ¿Por qué no? Porque era grande en tamaño, posiblemente con un peso similar a una ballena, aunque es mucho menor. Pero la hiena, ¿de qué tiene que ver la hiena con un cachalote? Bueno, lo que pasa es que algunas muelas de la hiena, en la forma, se parecen a una muela del cachalote. Y por la forma dijeron que, este es el pariente. Pero hoy día eso está completamente dejado de lado. La propuesta evolutiva basada solo en dibujos o similitudes del diente de la hiena con la ballena, se fijan ahí cómo se trató de proponer el cambio, pero eso no tiene ninguna validez, son simplemente aspiraciones. Los cetáceos tienen características únicas para vivir en el agua, como una enorme capacidad pulmonar para poder estar sumergido por largas horas. Pensemos que los cetáceos van a comer al fondo del mar habitualmente, comen jibias. Tienen una poderosa cola que permite nadar enérgicamente. Tienen ojos adecuados para ver bajo el agua con alto índice refractivo y que soporta ese ojo altas presiones. Tienen oídos diseñados diferentes a los mamíferos terrestres y pueden escuchar ondas sonoras con un tímpano protegido de las altas presiones. La piel no tiene pelos ni glándulas de transpiración. Las aletas y la lengua tienen intercambiadores de calor de contracorriente para minimizar las pérdidas de calor. Las narices las tienen sobre su cabeza, un hoyo que está soplando aire cuando sale a la superficie. Tiene sistema de barbas también, algunos de ellos para filtrar el plancton. Y muchos cetáceos tienen un sistema de ecolocalización o un sonar que son una envidia de las marinas americanas. Ahora, ¿hay alguna evidencia de que haya cambios de un hipopótamo a una ballena o está basado solo en la imaginación artística de los dibujantes? La genética simplemente desaprueba la evolución de la ballena, porque el tiempo es insuficiente para que la ballena pudiese evolucionar. Los cálculos de la genética demuestran que los animales con 20 años entre generaciones pueden transmitir a sus hijos no más de 1.700 mutaciones, durante un periodo de 10 millones de años. Sin embargo, casi todas las mutaciones son dañinas. Aún así, si las 1.700 mutaciones fueran positivas, el código genético requiere de millones de mutaciones beneficiosas. Por lo tanto, no hay tiempo para poder pensar que una ballena pudiese evolucionar. Este es un fósil que se encontró que se llama el Tiktaalik. Y miren lo que dice acá. Este es el Tiktaalik. Es un fósil transicional. Ahora cállense. Obviamente el mensaje es a los creacionistas. Aquí está presentado en la Universidad de Chicago el fósil del Tiktaalik y cómo se supone que era el Tiktaalik, por cierto, que se le pusieron unas patas para poder salir del agua. Entonces se supuso que era, ya que había fracasado el celacanto, este Tiktaalik era el que les daba solución de los peces saliendo del agua y siendo ya anfibios. Pero, a mala suerte del Tiktaalik, se encontraron en Polonia unas huellas de 18, supuestamente, de acuerdo al nivel que estaban, de 18 millones de años anteriores al Tiktaalik. Esto simplemente lo que mostraba era que había habido un cuadrúpedo ya caminando en la Tierra 18 millones antes del que se supone que era el primero que había salido del agua para ser un anfibio. Por lo tanto, toda la historia del Tiktaalik quedó en el suelo. La ciencia quiere también hacernos creer que a través de sus publicaciones, como en la revista Science, que fue descubierto el Pakicetus, una ballena con patas.
Y esto lo hizo un descubrimiento Philip Gingrich, que dijo que como intermediario entre la ballena y el mamífero terrestre, había descubierto este Pakicetus, que era unos huesitos que encontró de un cráneo, de una mandíbula y 3 dientes. Y con esto el dibujante creó a esta ballena con patas y salió en la primera plana en la revista Science en 1983. El problema es que cuando se encontraron más restos del Pakicetus en el año 2001 por William Tewison, también se publicó en la revista Nature en septiembre de 2001 que el Pakicetus era un animal terrestre, pues tenían ya la cabeza, toda la columna, la cola, las costillas, las patas, y no existía la ballena con patas. Este era un animal terrestre. Listas como esta existen muchos, que por 1 o 2 huesos se hacen un tremendo reclamo de que se han encontrado estos animales transicionales. Allí tenemos el Pakicetus en el Museo de la Naturaleza en Canadá, Ottawa. ¿Qué más enseña la evolución? Dice que los pájaros evolucionaron de los reptiles durante el período Jurásico. Es decir, que de un reptil, de un dinosaurio que se hizo más liviano, que se subió a los árboles, comenzó a tirarse a volar con plumas. Y el Archaeopteryx. El Archaeopteryx, o dinosaurio pájaro que se leyó también en un tiempo, tenía una serie de características que lo hacían diferente. Pero esto se descubrió que no era tal, porque sus plumas indican que era una criatura de sangre caliente, capaz de volar. Sus huesos son huecos, como los pájaros actuales, y no como los dinosaurios. Sus dientes no contienen ninguna evidencia de que evolucionaran de los reptiles, porque en el pasado existieron y hoy día todavía existen pájaros dentados. Hoy día existen también especies de pájaros que poseen espolones en sus alas para subirse a los árboles, especialmente las criaturas pequeñas. Y el esternón fue observado en el 7º fósil de Archaeopteryx, que se encontró recientemente, y la presencia del mismo exhibe, al igual que los pájaros actuales, que poseía alas poderosas para volar. O sea, el Archaeopteryx simplemente era un pájaro, nada más. No era un dinosaurio hecho pájaro. Por lo demás, para que un reptil o dinosaurio se transforme en pájaro, tiene que desarrollar plumas, aprender a volar, diseñar el pico, rediseñar el esqueleto con huesos huecos, rediseñar el sistema respiratorio, rediseñar el sistema digestivo, rediseñar el sistema nervioso, tener el arte de armar nidos y desarrollar los órganos sonoros. Aquí les muestro una imagen de cómo es el sistema respiratorio del pájaro, que de un dinosaurio con pulmones tendría que haberse transformado en este sistema de contraflujo, donde tiene sacos adelante y atrás para poder mover el aire más rápido, que es un sistema de extraordinaria eficiencia para que el pájaro cuando vuela a altura, con poco oxígeno, pueda respirar bien. O el diseño de las plumas, que tiene ganchos, válvulas, barbas y raquis. Estos ganchos son para formar una unión entre las plumas, que cuando se está volando no pase el aire entre medio, sino que contenga bien el aire y pueda desarrollar bien ese plano diseñado para un ala. La transición, finalmente, el profesor Collinson Patterson, profesor de paleontología del Museo Británico de Historia Natural, dijo en su libro Evolución: es duro contradecir cuando la gente dice que no hay fósiles de transición. Quisiera mostrar una sola foto de un organismo que se deriva de otro y no hay tal organismo que uno pueda usar o argumentar. Stephen Gould también, profesor de paleontología en la Universidad de Harvard y Museo Americano, dijo: la extrema rareza de formas transicionales en el récord fósil persiste como un secreto de la paleontología. 150 años de búsqueda de los evolucionistas en millones de toneladas de fósiles no han dado ninguna evidencia. Tenemos también dentro del registro que se ha hecho de la evolución, que se planteó que, esto lo hizo Haeckel, de que existían una similitud entre los embriones del pescado, la salamandra, la tortuga, el pollo y los seres humanos, y que esto probaba la evolución. Pero sucede que esas similitudes no eran tales. Esos embriones son, como está en la segunda fila, de los embriones que son completamente diferentes unos a otros. También se decía que
el embrión del hombre tenía una cola donde estaba yema, igual como puede tener los pollos para poder alimentarse. Pero no es tal. Hay allí un sector que forma sangre y es completamente diferente. Que también había una cola que parecía el coxis que se estaba formando como una cola. No es tal. Es simplemente son el coxis que también se está formando. Y así, diferentes características que trataron de ver al embrión humano como que era similar a los animales. Haeckel efectivamente omitió estas diferencias y exageró similitudes que había diferencias de 10 veces el tamaño real. Finalmente, en el año recién, 2002, la edición del Molecular Biology of the Cell, o el libro de biología de la célula, sacó esta prueba de la evolución. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo dónde está la promesa de su advenimiento. Todas las cosas permanecen, así como del principio de la creación, como el principio uniformista. Hay mamuts que se han enterrado recientemente. En Berezovka se sacó un mamut grande, pero estaba con toda su piel, con todos sus elementos internos, y este mamut recuperado pudo ser llevado en helicóptero hasta un museo. También se ha recuperado Dima, que es el primer bebé mamut encontrado en 1997. O Liuba, otro bebé mamut que está en el museo de Chemanovsky, que llegó de Siberia en el año 2007. O Yuka, de 2 años y medio, una niña mamut. A todos estos se le ha podido descubrir en su interior lo que comieron el día anterior. Y, por supuesto, han sido de carne, completamente posibles de estudiarlos, y por cierto, con ADN. Produzca la tierra, dice Génesis 1:24, seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie, según su género, y vio Dios que era bueno.